Hola a todos, bienvenidos a una nueva cápsula de visión por computador. Ahora vamos a revisar brevemente la transformada de Hopf y los detalles de la actividad número 4 que tiene que ver con firmas digitales. Espero disfruten y hayan disfrutado el contenido de la cápsula pasada, además de la actividad planificada. De momento, averiguemos un poquito de la transformada de Hopf. O de Hopf, ¿no? Resulta que la transformada de Hopf es una técnica usada típicamente para la detección de figuras en imágenes digitales que pueden ser expresadas matemáticamente, como por ejemplo rectas, circunferencias, elipses, etc. Todos esos tienen ecuaciones geométricas asociadas. El caso más simple de esa transformación corresponde al de una recta lineal. Recordemos que la ecuación de una recta corresponde a una pendiente y el corte sobre el eje, ¿no? Sin embargo, vamos a, permítame un momento, generar una, muy bien, aquí está, una pantalla compartida, una recta cualesquiera que ésta sea, sobre las coordenadas X y Y, tiene una representación de una ecuación y igual a mx más b, en donde m corresponde a la pendiente de la recta y b corresponde al corte de la recta sobre el eje, ¿no? Sobre el eje y. Sin embargo, también existe otra representación que se conoce como la representación polar, y básicamente la representación polar, en lugar de devolvernos las características de los puntos coordenados de X y Y para cada valor sobre la recta, nos devolvería un vector con un ángulo y una magnitud asociada específica a cada punto sobre la recta. Es relativamente sencillo también generar o determinar una generalización a partir de esto. De hecho, la constante, ¿no? O la representación de este formato eh, recte polar nos devuelve una magnitud ρ y un ángulo determinado phi, es decir, o teta. Tenemos un par coordenado que ahora determina esta nueva recta. Utilizando este par de coordenadas, imaginen ustedes una imagen. Y en la imagen podemos tener uno o varios segmentos de recta. Entonces resulta que analizando la imagen en conjunto, la idea es aplicar una ecuación característica de transformación que nos devuelva eh, otra representación que se le conoce como el espacio de Hopf. Y este espacio de Hopf básicamente tiene una representación asociada a la transformación de ρ y phi. Veamos un momento a qué nos referimos con esto de forma particular. Resulta que es posible calcular para las coordenadas polares a partir del cálculo de ρ, x coseno de teta más y en teta, los valores asociados de ρ y phi, que serían un par asociado a un par coordenado de cada píxel que forme parte de un conjunto específico, eh, es decir, básicamente, vamos de regreso por acá, al whiteboard. Si tenemos como análisis de este píxel en particular que forma parte de esta recta, resulta que en la transformada de Hopf representaremos una ecuación para ρ y teta, ¿no? Que sería algo asociado al seno de teta más y coseno de teta, particularmente así, o representado de la otra forma, ¿no? El caso particular es que si otro punto perteneciente a esta misma recta eh, es evaluado, nos devolvería ciertamente otro valor o los mismos valores de teta, otros valores de x, otro valor de ρ, que de cierta forma, en virtud de esta magnitud, perdón, de esta representación ρ, significaría que, por ejemplo, para el primer punto de esta recta vamos a analizar que se representa algo de este estilo, y para el segundo punto que lo representaríamos de color azul, por ejemplo, se generaría algo parecido, sinusoidalmente hablando también, de una manera parecida a esta. Noten que existe un corte de un punto, ¿no?
Básicamente, entonces, estos patrones sinusoidales en el espacio de Hopf nos devuelven la idea de que el cruce de dos o más rectas o más patrones eh, en el espacio de Hopf que se intersectan en un punto en particular corresponden al espacio de los píxeles de una imagen. Por lo que el postprocesamiento o el procesamiento de la información devuelta por la transformada de Hopf se generalizando, se simplificaría a la detección de puntos colineales de intersección que forman parte de curvas concurrentes en el dominio de Hopf y que serían de manera particular los puntos evaluados, para los que existen estos, serían los puntos evaluados en píxeles en la imagen primitiva, obteniendo las coordenadas de píxeles que nos devuelven una recta, ¿no? O alguna otra figura geométrica. Nótese que en este caso partió todo del supuesto de haber conocido los modelos geométricos que pretendemos ubicar o localizar. Con esto en mente, no es descabellado entonces pensar que de manera simple, eh, utilizando la transformada de Hopf, existe ya una representación algorítmica en MATLAB. El comando evidentemente es Hopf y lo que se ingresa como aportación a la función corresponde a los bordes de una imagen. Por eso utilizamos previamente, por ejemplo, el algoritmo de Canning. A partir de aquello, se desagrega un poquito más. Esta es la imagen original, la imagen, o mejor dicho, los bordes de la imagen. Luego hallamos la transformada de Hopf, la dibujamos en una gráfica de escala de color. Aquí se ven los patrones sinusoidales y los puntos de concurrencia de varias curvas que particularmente se referirían a diferentes rectas pertenecientes a la figura o a la imagen primitiva. Por ejemplo, esta de aquí puede ser una recta en particular, esta puede ser una segunda recta, esta concurrencia de puntos, una tercera recta, una cuarta recta, otra concurrencia de puntos, un par de rectas más, etc. Se vuelve relativamente sencillo y evidentemente es bastante práctico en virtud de que está a la mano la función directamente en MATLAB, por ejemplo, y en caso de que pretendiésemos, perdón, encontrar otros patrones diferentes a los de una línea, este era el algoritmo de la línea que lo encontraron aquí en los slides previamente, tenemos también la opción de utilizar con la transformada de Hopf, la función es igual, ¿no? Con la Hopf por detrás de este algoritmo, de encontrar círculos aportando nuevamente las imágenes preprocesadas como bordes. Y vemos aquí básicamente la ubicación de las circunferencias sobre la figura. Esto está bastante útil porque los algoritmos son bastante rápidos, pueden funcionar en tiempo real y nos devuelven las coordenadas de las figuras que buscamos. Imaginen un ejemplo simple, estas competencias de robot en los que los robots juegan fútbol y deben buscar un patrón conocido como un círculo. Entonces, todo el tiempo, procesando en tiempo real con la transformada de Hopf, podrían encontrar las coordenadas del círculo y dirigirse a ese punto en particular para ubicar la pelota y patear. O si requerimos buscar patrones determinados por líneas rectas, podríamos aprender un patrón a partir de rectas que se encuentren en la transformada de Hopf y a partir de aquello identificar la ubicación particular de una geometría compleja que esté formada por varios patrones de rectas y de círculos, por ejemplo. Existe otra posibilidad de procesamiento de más bajo nivel que no implica una transformación de dominio. Bueno, implica una transformación simple a un único vector que se le conoce como firma de una imagen. ¿En qué consiste la firma de una imagen? Y vamos a trabajar igual sobre geometrías en este caso en particular. Supongamos que somos capaces de procesar una imagen de manera tal que si se tratase de una circunferencia, por ejemplo, o de un cuadrado, o de alguna otra figura geométrica, que podría ser también otro cuadrado, pero rotado, por ejemplo, y a partir del procesamiento de la imagen,
hemos podido identificar primero los centroides. Entonces, ok, hemos identificado los centroides de estas figuras. Suponemos que el centroide, por ejemplo, está aquí, el otro está aquí, y el otro centroide está aquí. Y a partir del cálculo del centroide, ubicamos vectores, igual como en formato polar, que nacen del centroide y apuntan al borde, con un ángulo de 0 grados. Luego del centroide apunta al borde con un ángulo distinto, puede ser un ángulo de 1 grado, por ejemplo. La resolución es completamente personalizada, ¿no? Luego un ángulo de 3 grados o de 5 grados, de 20 grados, etcétera, etcétera, etcétera. El caso es que podamos barrer toda la figura trazando radios que nos devuelvan la posibilidad de dibujar. Imaginen que este es el eje que representa el ángulo del barrido de este procesamiento. Y por otro lado, tenemos un siguiente eje que corresponde a la magnitud, en este caso particular en píxeles, o el radio, ¿no? Pues sería el radio en píxeles. El ángulo puede estar en grados o en radianes, y el radio necesariamente estará en píxeles. Entonces, imaginen esto, ¿no? Vamos a ir como de 45 grados, 90 grados, 135, perdón, 145, no, sí, 135, perdón, 180 grados, 225, 270 grados. Bueno, nos faltó aquí más cancha. Pongamos que esto sigue para acá. Vamos a borrar aquí un poquito teta. Ahí está. Listo. Permítanme continuar. Hacemos una extensión. Ya quedó. Aquí tendríamos 315 grados. Y ya casi para concluir, 360 grados, que correspondería, en virtud de que es un vector circular, al mismo punto que tenemos acá. Es decir, este punto sería este mismo punto de acá, evidentemente, que implicaría haberle dado la vuelta por completo, ¿no? A este vector. Cosa similar se podría planificar para el cuadrado, para este otro cuadrado rotado, y cualquier otra figura como un triángulo, por ejemplo, no necesariamente tiene que ser una figura regular, por ejemplo, algo así, etcétera, ¿no? Entonces, supongamos que partimos del supuesto de la circunferencia. La circunferencia va a tener un radio específico y a partir de ese radio, evidentemente, el radio es constante para todos los ángulos posibles del barrido, por lo que la firma de la circunferencia sería una línea. Por otro lado, en el caso particular del cuadrado, tendríamos una distancia mínima que aumenta hasta 45 grados como una distancia máxima, disminuye a los 90 grados, vuelve a aumentar a los 135, disminuye a los 180, vuelve a aumentar a los 270, disminuye a los 315, o 270, perdón, aumenta a los 315 y otra vez se encuentra con el mismo punto a los 0 grados. Es decir, por ejemplo, en el caso del cuadrado, empezaríamos con un valor pequeño en 0 grados. Sería así. A ver, un valle, aumenta a los 45, disminuye a los 90, aumenta a los 135, disminuye a los 180, aumenta a los 225, aumenta, disminuye, aumenta, disminuye. Este punto de aquí es el 360 debería ser el mismo punto que acá, debió haberse terminado en este punto, por lo que tendríamos 1, 2, 3, 4 puntas, 1, 2, 3, 4 picos, por ejemplo, 1, 2, 3, 4 valles. En el caso particular de este triángulo rotado, si es que empezamos barriendo aquí, empezaríamos con un punto máximo, vamos a dibujar esto de color rojo, empezaríamos con un punto máximo, disminuye a 45 grados lo mínimo, aumenta a 90, disminuye, nada más tendríamos una firma de fachada. Con el mismo número de picos, efectivamente, ¿no?
1, 2, 3, 4, 5. Aquí habría la impresión de que hay 5 picos, pero realmente este punto es el mismo que el de acá, por lo que se contabilizaría como uno solo. En el caso del triángulo, dibujémoslo de color verde. Igual, depende, ¿no? En función de dónde está el centroide y cómo tracemos esto, tendríamos una suerte de 3 picos, por ejemplo, y así nos vamos. Esta es una firma de una imagen bastante útil para hacer, por ejemplo, predicción de geometrías en función de contabilización de los picos y entrenamiento de un clasificador, por ejemplo, bastante sencillo. Además, si tenemos alguna irregularidad en la imagen, una vez que ha sido binarizado, supongan ustedes que el círculo por alguna razón ha sido afectado en alguna de sus puntas, en algún lugar de su circunferencia, y aquí tiene una protuberancia. Supongan que esta es la forma del círculo. Está un poco rara por aquí, ¿no? Entonces significaría que para el ángulo de aproximadamente 45 grados, esto venía bien, 0 y 45 grados aumenta ligeramente y luego se mantiene en 0. Esto claramente nos daría la idea de un defecto en la geometría, que evidentemente también puede ser entrenado como clasificador. Muy bien, con esto en mente, esa es la introducción a las firmas digitales de una imagen. Permítame presentarles las firmas procesadas aquí en MATLAB. Tenemos la figura original, está hecho el procesamiento de bordes, hallado el centroide, y tenemos un hexágono, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí este punto es el mismo que el que termina, por lo que tendríamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6, evidentemente. Hagamos el procesamiento de otra figura. Miren, esto es otro hexágono, nada más que uno de las aristas está dañada, y esto se nota aquí en el cálculo de la firma. Claramente podríamos con esto generar una detección particular de fallas. Y el caso particular del cálculo de la firma de un círculo que se parece a una línea recta. ¿Cuál es el reto? Bueno, en la plataforma del curso van a encontrar este algoritmo que se llama FirmInit. Básicamente este algoritmo de arranque les devuelve una región consolidada con el centroide dibujado, que es un buen punto de partida donde pueden empezar el cálculo de las firmas digitales. Deben reportar al curso. Aquí está la actividad. La idea es que se pueda calcular las firmas de un rectángulo, un cuadrado, un hexágono y un círculo. Les voy a subir algunas figuras para que tengan un conjunto de prueba. Usen el firma init.m como código de inicio y reporten únicamente el algoritmo en la plataforma del curso utilizando la convención de nombre que ya hemos conversado. Disfruten la actividad. Un saludo.